Dewey, de hecho, diseñó algunos proyectos para la recuperación. Ver de primera mano el naufragio más icónico de la historia, el Titanic. Una vieja cámara cubierta de óxido fue descubierta recientemente en las profundidades heladas cerca del naufragio del Titanic, y lo que contenía sorprendió al mundo. Las fotos de su frágil película ofrecen una perspectiva inquietante sobre la fatídica noche en que el barco se hundió. Estas imágenes escalofriantes revelan momentos nunca antes vistos, momentos de miedo, tragedia y misterio que cambiaron todo lo que pensábamos que sabíamos. ¿Qué horribles secretos capturó esta cámara? Únete a nosotros mientras descubrimos las perturbadoras fotos del Titanic de la cámara encontrada en el océano profundo. ¿De dónde vino el Titanic? Antes de sumergirnos en la triste historia, echemos un vistazo rápido al origen del Titanic. El nombre Titanic fue inspirado por los titanes de los mitos griegos. Fue construido en Belfast, Irlanda, cuando el área era parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda. El Titanic fue el segundo en un grupo de 3 enormes barcos llamados transatlánticos de clase Olympic. El primer barco de esta serie fue el Olympic y el último fue el Britannic. Estos barcos eran los más grandes propiedad de la compañía británica White Star Line, que tenía un total de 29 barcos a vapor en el año 1912. La idea para estos 3 barcos surgió a mediados de 1907 durante una charla entre J. Bruce Ismay, quien era el jefe de White Star Line, y J. P. Morgan, un empresario estadounidense que poseía la compañía que controlaba White Star Line. La construcción de estos barcos fue manejada por Harland y Wolff, una empresa de construcción naval en Belfast que había estado trabajando con White Star Line desde 1867. A Harland y Wolff se les dio mucha libertad en el diseño de los barcos. Normalmente, uno de los diseñadores, Wilhelm Wolff, ideaba un concepto inicial y Edward James Harland lo convertía en un plan de barco adecuado. El dinero no era una gran preocupación para estos barcos. A Harland y Wolff se les permitió gastar lo que necesitaran, junto con un 5% extra como su ganancia. Para los primeros 2 barcos de clase Olympic, el costo acordado fue de 3 millones de libras, lo que equivaldría a unos 370 millones de libras en 2023, más gastos adicionales y el porcentaje habitual de ganancia. Harland y Wolff trajeron a sus mejores expertos para diseñar los barcos de la clase Olympic. El equipo estaba liderado por Lord Pirrie, quien trabajaba tanto para Harland y Wolff como para la White Star Line. Thomas Andrews, quien dirigía el departamento de diseño en Harland y Wolff, también jugó un papel importante. Contó con la ayuda de su adjunto, Edward Wilding, quien se encargaba de aspectos como la estabilidad y el equilibrio del barco. Otro personaje clave fue Alexander Carlisle, el jefe de diseño y gerente general del astillero. Carlisle se encargó de las decoraciones, el equipo y el diseño general, incluyendo cómo disponer los botes salvavidas de la mejor manera. El 29 de julio de 1908, Harland y Wolff presentaron sus diseños de barcos a J. Bruce Ismay y otros líderes de la White Star Line. A Ismay le gustó lo que vio y dio luz verde 2 días después al firmar 3 acuerdos para comenzar a construir los barcos. Al principio, el primer barco, que más tarde se convirtió en el Olympic, ni siquiera tenía nombre. Solo se llamaba número 400 porque era el barco número 400 que Harland and Wolff había construido. El Titanic se basó en una versión actualizada de este diseño y fue etiquetado como número 401. El Titanic, a menudo llamado el barco inundible, fue terminado el 31 de marzo de 1911, pero no pasaría mucho tiempo antes de que enfrentara una gran prueba que cuestionaría si realmente merecía ese título. Lo que sucede a continuación nos mostrará la verdad. El desastre ocurre cuando el RMS Titanic comenzó su primer viaje en el año 1912. La gente pensaba que era insumergible. Este viaje, que se suponía iba a cruzar el Océano Atlántico desde Inglaterra hasta América, captó la atención de todos no solo porque el barco era enorme, sino también porque era increíblemente lujoso. El Titanic medía aproximadamente 882 pies de largo y 92 pies de ancho. Cuando estaba completamente cargado, pesaba más de 52.000 toneladas. Ese tamaño permitía muchas características asombrosas. El área de primera clase tenía cafés con terraza, un gimnasio, una piscina e incluso lujosos baños turcos. Parecía que todo sobre el Titanic era perfecto, pero este sueño no duró. Solo 4 días después de salir del puerto, el barco chocó con un iceberg y se hundió. En menos de 3 horas, el barco insumergible desapareció. El Titanic fue construido para llevar 64 botes salvavidas, pero por alguna razón solo llevaba 20. 4 de esos eran plegables, lo que no facilitó las cosas cuando llegó el momento de evacuar. Para empeorar las cosas, tomó alrededor de 1 hora bajar el primer bote al agua, y aún así, la mayoría de los botes no se llenaron a su máxima capacidad. El Titanic envió señales de socorro, esperando ayuda.
Mientras algunos barcos respondieron, la mayoría de ellos estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. El barco más cercano, el RMS Carpathia, estaba a unas 58 millas de distancia e inmediatamente comenzó a dirigirse hacia el Titanic después de recibir la llamada de auxilio. El Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse por completo después de chocar con el iceberg. Desafortunadamente, el RMS Carpathia no llegó hasta aproximadamente 1 hora después de que el barco se hundiera. Afortunadamente, su tripulación pudo salvar a los sobrevivientes y llevarlos a bordo. De los aproximadamente 2.224 pasajeros y tripulantes en el Titanic, alrededor de 1.500 personas perdieron la vida. Solo unas 700 personas sobrevivieron y la mayoría de ellas eran mujeres y niños. Los sobrevivientes finalmente llegaron a Nueva York el 18 de abril. Aunque el Titanic se hundió, no fue olvidado. Poco después de la tragedia, se hicieron planes para recuperar lo que se pudiera salvar del naufragio, pero incluso eso vino con su propio conjunto de desafíos. Intentos iniciales para recuperar los restos del Titanic. Justo después de que el Titanic se hundiera el 15 de abril de 1912, la gente comenzó a idear formas de recuperarlo del fondo del Océano Atlántico Norte. En ese momento, sin embargo, nadie sabía exactamente dónde estaba o en qué estado se encontraba. Algunas familias adineradas que habían perdido seres queridos en el desastre, como los Guggenheim, Astor y Widener, se unieron y contrataron a la Merritt & Chapman Derrick and Wrecking Company para intentar recuperar el Titanic. Pero el proyecto no avanzó mucho. Los buzos ni siquiera pudieron acercarse a la increíble profundidad donde descansaba el Titanic, donde la presión del agua es de más de 6.000 libras por pulgada cuadrada. En un momento, la empresa pensó en usar dinamita para romper los restos y llevar los cuerpos a la superficie, pero finalmente se dieron por vencidos. Los expertos en océanos de la época creían que la presión a esas profundidades habría aplastado los cuerpos en masas gelatinosas. Curiosamente, estaban equivocados sobre eso. Los científicos no descubrieron hasta 1987 que los cadáveres llenos de agua pueden permanecer mayormente intactos en el fondo. Este descubrimiento se hizo utilizando el mismo sumergible que exploró el Titanic un año antes. El agua fría y la alta presión donde se hundió el Titanic habrían impedido que se formaran gases en los cuerpos en descomposición, lo que evitó que flotaran de nuevo a la superficie. A lo largo de los años, la gente ideó todo tipo de ideas para llevar el Titanic de nuevo a la superficie. La mayoría de estos planes no funcionaron debido a problemas prácticos, falta de dinero o un pobre entendimiento de las condiciones en las profundidades del agua. En marzo de 1914, Charles Smith, un arquitecto de Denver, sugirió usar un submarino con electroimanes para localizar el casco de acero del Titanic. Una vez que lo encontraran, se enviarían más imanes desde barcazas para llevar el barco a la superficie. Se estimó que el plan costaría $1,5 millones, lo que hoy serían unos $35,5 millones. Era demasiado caro e irrealista, por lo que nunca se llevó a cabo. Otra idea involucraba usar globos para levantar el barco. El plan era sujetar los globos al casco del Titanic con imanes, y una vez que hubiera suficientes, el barco flotaría hacia arriba. Pero al igual que la primera idea, esta se quedó en el papel. A mediados de la década de 1960, un trabajador inglés de medias llamado Douglas Woolley también intentó usar globos de nylon para elevar el barco, pero problemas técnicos detuvieron su plan. Para la década de 1970, la gente había ideado otras ideas descabelladas, como llenar el naufragio con cera, pelotas de ping-pong o esferas de vidrio, pero estas eran demasiado caras o simplemente no tenían sentido. Alguien incluso pensó en congelar el Titanic en una chaqueta de hielo usando nitrógeno líquido, pero esa idea tampoco llegó a nada. Muchas personas y grupos intentaron encontrar o rescatar el Titanic. En 1977, Robert Ballard intentó localizarlo con un buque de salvamento, pero fracasó. Walt Disney y National Geographic pensaron en financiar una expedición, pero se retiraron debido a los altos costos. El magnate británico, Sir James Goldsmith, quería encontrar el Titanic para promocionar su revista, pero tuvo que detenerse por problemas de dinero. Fred Kolar, un reparador de electrónica de Florida, intentó construir un sumergible para buscar tesoros, pero no pudo conseguir la financiación. También se hablaron de otros planes, como usar enormes petroleros con grúas, pero nunca se llevaron a cabo. En julio de 1980, un petrolero tejano llamado Jack Grimm lideró una expedición para buscar el Titanic. Obtuvo el dinero para este viaje a través de acuerdos de patrocinio, derechos de medios y una donación de la Universidad de Columbia para equipo de sonar. Aunque llevó a destacados científicos, el equipo se encontró con problemas. El mal tiempo y el equipo roto arruinaron sus esfuerzos y no pudieron encontrar nada definitivo. Un documental llamado En busca del Titanic salió en 1981, narrado por Orson Welles, para contar la historia de este intento. Grimm no se rindió e intentó de nuevo en junio de 1981 con mejor tecnología de sonar.
El equipo revisó algunas áreas que pensaban que podrían contener pistas, pero resultó que los objetivos eran solo características naturales. En un momento, vieron algo que parecía una hélice, pero no pudieron confirmar que fuera del Titanic. Otro documental, Regreso al Titanic, también lanzado en 1981, compartió la historia de esta expedición. Grimm hizo un tercer intento en julio de 1983, pero tampoco funcionó. El mal tiempo y la tecnología limitada impidieron al equipo encontrar el barco. Lo sorprendente es que su equipo en realidad pasó justo sobre o cerca del naufragio sin detectarlo. Aunque estas expediciones fracasaron, la determinación de encontrar el Titanic finalmente dio sus frutos. Cuando parecía que toda esperanza se había perdido, finalmente aparecieron soluciones que ayudaron a resolver el misterio del lugar de descanso del barco. Descubrimiento del barco hundido e insumergible. Aunque D. Michael Harris y Jack Grimm no lograron encontrar el Titanic, sus esfuerzos ayudaron a cartografiar el área donde el barco se había hundido. Un gran problema fue que las señales de socorro del Titanic habían dado la ubicación incorrecta, lo que hizo que el área de búsqueda, ya de por sí enorme, fuera aún más grande. A pesar de no encontrar el barco durante su expedición de 1977, Robert Ballard no perdió la esperanza. Ideó nuevas herramientas y un plan fresco para enfrentar el desafío. Una de las herramientas era un sistema llamado Argo y Jason. Argo era un vehículo submarino controlado a distancia con cámaras y sonar que podía ser remolcado detrás de un barco, mientras que Jason era un robot conectado a Argo. Jason podía moverse por el fondo del océano, tomar fotos de cerca e incluso recoger muestras. Las imágenes del sistema se enviaban de vuelta al barco, donde podían ser vistas de inmediato. Aunque el sistema fue creado para la ciencia, también tenía usos militares. La Marina de los Estados Unidos acordó pagarlo siempre y cuando el equipo de Ballard realizara algunas misiones secretas para ellos. La Marina le dio a Ballard y a su equipo la tarea de llevar a cabo una expedición de un mes cada año durante 4 años para asegurarse de que Argo y Jason se mantuvieran en buen estado. También le permitieron usar parte de ese tiempo para buscar el Titanic después de terminar las tareas de la Marina. En 1984, el equipo de Ballard utilizó Argo para encontrar los restos de 2 submarinos nucleares, el USS Thresher y el USS Scorpion, que se habían hundido en el Atlántico Norte a profundidades de casi 10.000 pies. Durante esta misión, descubrieron algo importante sobre cómo se comportan los naufragios al hundirse. Ambos submarinos dejaron un rastro de escombros esparcidos sobre una gran área del fondo oceánico. Los escombros más ligeros se alejaron más del sitio del naufragio debido a las corrientes oceánicas. Al seguir este rastro, se podía localizar el naufragio principal. Este nuevo enfoque se convirtió en una estrategia clave en la búsqueda del Titanic. En 1985 se lanzó una segunda expedición para mapear el naufragio del submarino Escorpión. Después de terminar esa misión, solo quedarían 12 días para buscar el Titanic. Desde intentos anteriores, como el de Harris y Grimm, que habían tomado más de 40 días sin éxito, Robert Ballard sabía que necesitaba ayuda extra. Se puso en contacto con una agencia oceanográfica francesa llamada Ifremer, que había trabajado con Woods Hole antes. Recientemente habían construido un potente sistema de sonar de barrido lateral llamado SAR. Los franceses acordaron unirse a la búsqueda y enviaron su barco de investigación, Le Suat, para ayudar. El plan era simple. El equipo francés usaría su sonar para encontrar posibles lugares donde podría estar el Titanic y luego el equipo de Ballard usaría su sistema Argo para investigar esos lugares y confirmar si era el naufragio. El equipo francés pasó 5 semanas buscando en el fondo del océano, comenzando el 5 de julio y terminando el 12 de agosto de 1985. Escanearon un área de aproximadamente 150 millas náuticas cuadradas, moviendo su barco de un lado a otro en líneas rectas, un método llamado cortar el césped. Desafortunadamente, no encontraron nada al principio, aunque más tarde se reveló que habían estado a unos pocos cientos de yardas del Titanic durante su primer intento. Ballard se dio cuenta de que intentar encontrar el Titanic con sonar no era el mejor plan, así que decidió usar un enfoque diferente. Recordó lo que aprendieron durante las búsquedas del Thresher y el Scorpion. En lugar de buscar el barco, se centró en encontrar el campo de escombros. Esto se debía a que los restos cubrirían un área mucho más grande, de unos 2 kilómetros o más, mientras que el Titanic en sí tenía solo unos 27 metros de ancho. Para hacer esto, Ballard utilizó las cámaras de Argo en lugar del sonar. Las cámaras podían distinguir fácilmente entre objetos hechos por humanos y cosas naturales en el fondo del océano, lo que el sonar no podía hacer. El plan era remolcar a Argo de un lado a otro sobre el lecho marino todo el día y la noche mientras las personas en el barco de investigación Knorr observaban la transmisión en vivo de la cámara en busca de cualquier señal de escombros. Después de una semana sin encontrar nada, las cosas finalmente cambiaron.
temprano en la mañana del domingo 1 de septiembre de 1985, exactamente a las 12:48 de la madrugada, fragmentos de escombros comenzaron a aparecer en las pantallas. Uno de esos objetos resultó ser una caldera, del mismo tipo que aparecía en las fotos del Titanic tomadas en 1911. Al día siguiente, encontraron la parte principal del naufragio. Argo envió las primeras imágenes del Titanic que alguien había visto en 73 años. El descubrimiento fue noticia en todas partes, pero ahora la gran pregunta era, ¿qué tipo de artefactos o artículos seguían allí abajo? Vamos a explorar eso a continuación. La cámara más antigua del Titanic. Las fotografías y videos del Titanic son extremadamente raros, pero gracias a Bernie Palmer tenemos una mirada poco común de cómo lucía el barco insumergible tanto antes como después de su trágico hundimiento. A Bernie Palmer, una canadiense, le regalaron una cámara Kodak Brownie como regalo de Navidad en 1911 o para su cumpleaños el 10 de enero de 1912. A principios de abril, Bernie y su madre abordaron el transatlántico de Cunard, Carpathia, en Nueva York, con destino a un crucero por el Mediterráneo. Poco después de salir de Nueva York, el Carpathia recibió una llamada de auxilio del transatlántico de White Star, Titanic, el 14 de abril. El barco rápidamente dio la vuelta y se dirigió al sitio del desastre, rescatando a más de 700 sobrevivientes de las aguas heladas del Atlántico Norte. Con su nueva cámara en mano, Bernie comenzó a tomar fotos de inmediato. Debido a la falta de comida para alimentar tanto a los pasajeros de pago como a los sobrevivientes del Titanic, el Carpathia regresó a Nueva York para desembarcar a los sobrevivientes. El capitán del Carpathia decidió imponer un apagón informativo, bloqueando todas las comunicaciones desde el barco hasta que todos los sobrevivientes del Titanic hubieran desembarcado de manera segura en Nueva York. La demanda de noticias era abrumadora y los reporteros inundaron el Carpathia ansiosos por obtener relatos de primera mano del hundimiento y el rescate. Un reportero de Underwood y Underwood, una agencia de fotografía en Nueva York, consiguió una de las historias más valiosas cuando conoció a Bernie Palmer a bordo del Carpathia. No solo había tomado fotos de los sobrevivientes del Titanic en la cubierta del barco, sino que también había capturado fotos del iceberg que hundió al Titanic. El reportero se ofreció a revelar, imprimir y devolver las fotos a Bernie junto con $10. Sin darse cuenta completamente de lo valiosas que eran sus fotos, Bernie aceptó felizmente, y Underwood terminó con imágenes invaluables del naufragio del Titanic por casi nada. Este es el contrato entre Bernie y el reportero que transfirió los derechos de las fotos. En 1986, Bernie donó su cámara, fotos del Titanic y materiales relacionados al Smithsonian. Las fotos de Bernie Palmer ofrecen una rara visión personal de la historia del Titanic, brindando un conmovedor vistazo a un mundo que se perdió demasiado pronto. Una de sus fotos más emotivas muestra a una joven pareja, el señor y la señora George Ahada de Brooklyn, Nueva York, disfrutando felizmente de su luna de miel a bordo del barco. Sus rostros están llenos de la emoción y el amor que vienen con el comienzo de un nuevo capítulo en la vida. Es difícil imaginar el dolor que enfrentarían más tarde, pero esta imagen captura un momento de pura alegría, no manchada por la tragedia que seguiría. Otra imagen poderosa que Bernie capturó muestra al Carpathia llegando al sitio del desastre del Titanic. Bajo la pálida luz de la luna, los rescatistas vieron pedazos de restos flotando en el agua y botes salvavidas llevando sobrevivientes. La foto contiene una tristeza silenciosa, no solo escombros, sino sueños rotos y vidas perdidas de la noche a la mañana. La fotografía de Bernie te lleva a ese momento aún desgarrador. Una de las imágenes más inquietantes que capturó es del infame iceberg. Mirarlo a través de su lente de cámara se siente casi irreal. Este enorme y ordinario trozo de hielo fue la causa de la caída de un barco tan grandioso y de las vidas truncadas. Ahora cambiemos nuestro enfoque a algunos de los artefactos recuperados del sitio del naufragio y exploremos lo que pueden enseñarnos. Artefactos del naufragio. Desde 1987, una empresa privada estadounidense llamada RMS Titanic, Inc. ha recuperado más de 5.000 artefactos del Titanic. Estos objetos van desde piezas del casco del barco hasta porcelana. RMS Titanic, Inc. llevó a cabo 7 misiones de investigación y recuperación para recuperar artefactos del Titanic del sitio del naufragio entre 1987 y 2004. Desde estas misiones, algunos artículos del Titanic se han vendido por miles de dólares en subastas. Uno de los primeros artículos encontrados fue un bolso de cocodrilo que contenía una historia desgarradora perteneciente a Marion Minwell, una pasajera a bordo del RMS Titanic que lamentablemente no sobrevivió al desastre. Dentro del bolso había una fotografía descolorida que se cree es de la madre de Marion, una de las pocas fotos de este tipo jamás descubiertas. Es un bolso realmente hermoso y a la moda, dice Thomasina Ray, la directora de colecciones de RMS Titanic, Inc., la empresa que ha recuperado estos artefactos.
Esta empresa con sede en Estados Unidos tiene derechos exclusivos para rescatar del naufragio del Titanic y ha recolectado muchos artículos, algunos de los cuales se exhiben en museos de todo el mundo. La bolsa, hecha de piel de cocodrilo, logró sobrevivir décadas bajo el agua en las frías profundidades del Atlántico Norte. Sin embargo, los frágiles objetos en su interior también se conservaron, ofreciendo un vistazo a la vida de Marion Minwell. Marion era una sombrerera de 63 años que viajaba a los Estados Unidos para estar con su hija, quien había perdido recientemente a su esposo. Dentro de la bolsa había documentos que necesitaría para su nueva vida en América, incluyendo una carta de referencia de su antiguo casero en Londres. Decía: «Siempre hemos encontrado a la señora Minwell como una buena inquilina, puntual con el pago». También se encontró su tarjeta de inspección médica, requerida para todos los pasajeros de tercera clase para demostrar que no traían ninguna enfermedad a los Estados Unidos. Sin embargo, este documento dañado por el agua contenía un giro trágico. Marion había reservado originalmente un pasaje en el Majestic, otro barco de la White Star Line, pero como nunca zarpó, la tarjeta muestra que su reserva fue transferida al Titanic, convirtiéndola en una de los más de 1.500 pasajeros que perecieron esa noche. Poder contar su historia y tener estos objetos es realmente importante, dice Thomasina. De lo contrario, ella es solo otro nombre en la lista. Entre los artículos de los sobrevivientes del Titanic, recuperados de las profundidades del océano, se encuentran perfumes. Thomasina abre un recipiente de plástico y un fuerte olor dulce llena el aire. «Es muy potente», dice, admitiendo que el aroma sigue siendo poderoso. Dentro del recipiente hay pequeños frascos de perfume. Aunque sellado, el fuerte aroma todavía se escapa después de tantos años bajo el agua. Había un vendedor de perfumes a bordo y tenía más de 90 de estos pequeños frascos de perfume, explica Thomasina. Su nombre era Adolfo Saalfeld y había estado viajando como pasajero de primera clase. Saalfeld fue uno de los 700 que sobrevivieron. Sin embargo, dado que se dio prioridad a mujeres y niños durante la evacuación, muchos hombres que lograron salir del barco quedaron con sentimientos de inquietud. «Él ya había fallecido cuando encontramos esto», dice Thomasina, «pero tengo entendido que vivió con cierta culpa de sobreviviente». También en la colección hay una botella de champán, que todavía contiene champán, con un corcho en la parte superior. Probablemente un poco de agua se filtró a través del corcho al comprimirse y equilibrar la presión, y luego simplemente se quedó en el fondo del océano, dice Thomasina. Cuando el Titanic se hundió en 1912, tras chocar con un iceberg, el barco se partió, derramando su contenido y creando un enorme campo de escombros. Hay muchas botellas en el fondo del océano, y muchas ollas y cazuelas también, porque el Titanic, en realidad, se rompió cerca de una de las cocinas, dice Thomasina. Había miles de botellas de champán a bordo. El propietario del barco quería que sus pasajeros de primera clase experimentaran el lujo en su máxima expresión, con entornos lujosos y la mejor comida y bebida. Era como un palacio flotante, y se suponía que el Titanic era el transatlántico más lujoso, dice Thomasina. Así que tener champán, un gimnasio, todas estas increíbles comodidades y grandes cosas para los pasajeros habría sido realmente importante para ellos. De todos los artefactos recuperados del naufragio, una cosa quedó clara a partir de la evidencia. Había claras distinciones de clase a bordo del Titanic. Vamos a profundizar en eso. Para la elección del suscriptor de hoy, obviamente, estamos investigando uno de los desastres marítimos más infames de la historia. Exploremos algunos hechos menos conocidos sobre la noche en que el barco insumergible encontró su trágico destino. Así es como una vieja cámara capturó y reveló horripilantes fotos del Titanic. Es cierto que la tripulación del Titanic recibió múltiples advertencias de icebergs de otros barcos, pero las desestimaron o subestimaron su gravedad. Este descuido finalmente llevó a la colisión fatal que selló el destino del barco. ¿Y recuerdas esa escena emotiva en la película de 1997 de James Cameron, donde la banda toca Nearer My God to Thee mientras el barco se hunde? Eso no fue solo un drama de Hollywood, realmente sucedió. La banda del Titanic, dirigida por Wallace Hartley, tocó valientemente en la cubierta hasta el final, proporcionando una banda sonora escalofriante a las 3 horas de descenso del barco en el helado Atlántico mientras la gente se ahogaba. Trágicamente, el desastre cobró 1.503 vidas, incluyendo a la víctima más joven, un bebé de 9 meses. Aquí tienes una pregunta que invita a la reflexión. Si hubieras sido uno de los más de 2.200 pasajeros a bordo de ese fatídico viaje, ¿habrías sobrevivido? ¿Qué estrategias habrías utilizado para sobrevivir? ¿Habrías intentado ayudar a otros en medio del caos? ¿O te habrías centrado únicamente en salvarte a ti mismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Distinciones de clase a bordo del Titanic. La vida a bordo del Titanic era muy diferente dependiendo de tu clase social.
Incluso algo tan simple como las tazas y platos que usaban los pasajeros mostraba esta división. Una taza de tercera clase era básica pero resistente, con un logo rojo brillante de White Star. Un plato de segunda clase era más refinado, con delicadas flores azules, pero los platos de cena de primera clase eran algo completamente diferente. Hechas de porcelana fina, tenían un borde dorado y un intrincado patrón de guirnaldas que brillaba a la luz. El patrón habría sido de color, pero como estaba sobre el esmalte, se desvaneció con el tiempo, explica Tomasina. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de sus comidas con servicio de plata, mientras que los pasajeros de tercera clase tenían que conformarse con vajilla más resistente y duradera. Tomasina añade: los pasajeros de tercera clase habrían manejado la vajilla ellos mismos. Fue diseñado para ser mucho más resistente y soportar un uso más rudo que los otros. RMS Titanic Inc. tiene permiso exclusivo para recuperar objetos del sitio del naufragio, otorgado por un tribunal de Estados Unidos en 1994. Sin embargo, deben seguir reglas estrictas. Todos los artículos deben permanecer juntos como una colección, nunca venderse individualmente y deben ser cuidadosamente preservados. Hasta ahora, la empresa ha recolectado artefactos del campo de escombros alrededor del naufragio, pero recientemente han generado cierto debate. Anunciaron planes para recuperar el equipo de radio Marconi, que fue el dispositivo que envió señales de socorro la noche en que el Titanic se hundió. Algunas personas creen que el naufragio debería dejarse en paz, ya que es un lugar de descanso. Queremos respetar al Titanic, dice Tomasina en respuesta. Nuestro objetivo es preservar la memoria del barco y compartirla con el público porque no todos pueden visitar el Titanic y queremos llevarlo a ellos. Pronto, los estantes del almacén secreto de la empresa podrían necesitar más espacio. La última expedición involucró tomar millones de fotos para crear un modelo tridimensional detallado del naufragio. Además de examinar la sala de radio Marconi, el equipo ha estado identificando objetos en el campo de escombros que esperan recuperar en futuras inmersiones. Otro artículo recuperado que demostró el sistema de clases a bordo del barco fue un boleto de entrada a los lujosos baños turcos del barco, que se vendió por $11.000. Mientras que las piezas de vidrio, metal y cerámica son comunes, los artículos de papel son mucho más raros. Los artículos de papel o textiles sobrevivieron porque estaban guardados en maletas. El cuero curtido de las maletas ayudó a protegerlos, explicó Alexandra Klingelhofer, la vicepresidenta de colecciones de Premier Exhibitions Inc. Ella describió las maletas como cápsulas del tiempo que ofrecen un vistazo a las vidas de sus dueños. Es como reconectar con alguien al mirar las cosas que les importaban, dijo Klingelhofer. Otros famosos artefactos del Titanic incluyen un kimono que se cree fue usado por la sobreviviente Lady Duff Gordon la noche del desastre, que se vendió por $75.000, y un violín propiedad de Wallace Hartley, el director de la banda del barco, quien continuó tocando mientras el barco se hundía, que se vendió por $1.700.000. Muchos artefactos han sido recuperados del naufragio, pero innumerables objetos aún descansan en el fondo del mar, deteriorándose lentamente por la corrosión, las corrientes oceánicas y el paso del tiempo. Cuando RMS Titanic Inc. anunció sus planes de realizar más exploraciones, incluyendo la recuperación del famoso equipo de radio del barco, enfrentó fuertes críticas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, argumentó en la corte que la radio podría estar rodeada por los restos de más de 1.500 personas y por lo tanto debería dejarse sin perturbar. Pero en mayo de 2020, la jueza del Distrito de los Estados Unidos, Rebecca Beach Smith, dictaminó que RMS Titanic Inc. tenía el derecho de recuperar la radio. Basó su decisión en el valor histórico y cultural de la radio, junto con el hecho de que podría perderse pronto con el tiempo. A pesar de esto, en junio, el gobierno de Estados Unidos presentó un desafío legal, alegando que el plan violaría la ley federal y un acuerdo con Gran Bretaña que reconoce el naufragio del Titanic como un sitio conmemorativo. Mientras algunos argumentan que la continua descomposición de los artefactos del Titanic podría justificar más recuperaciones, todavía hay historiadores que se oponen a la extracción de la radio. Gracias por vernos, nos vemos en nuestro próximo video.